Bueno, ya empiezan a llegar algunos mensajes al teléfono que vamos a poner en pantalla nuevamente, 0342-155-047-274. Sepan que pueden mandar mensajes durante el programa en vivo, las repeticiones, y también en cualquier momento del día, porque es de la producción de Zona Crítica, así que si lo agendaron y quieren esperar, porque están ocupados ahora, a enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en cualquier momento. Marcelo Aviso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches para todos. El blanqueo de capitales, algo que se presenta como una cuestión muy macroeconómica, ciertamente lo es. Efectivamente, las implicancias. ¿Qué significa en términos concretos para el país y qué significa para el gobierno que apuesta mucho a una medida de estas características para esperar lo que también el gobierno denomina la lluvia de inversiones? Efectivamente. ¿Qué relación hay entre la lluvia de inversiones y el blanqueo? En realidad, lo que el gobierno busca son dos aristas muy importantes. Primero es blanquear una determinada cantidad de capital, se espera entre 25 y 30 mil millones de dólares, lo cual reactivaría invariablemente nuestra economía. Y por otro lado, dejar bien plasmada su imagen de gobernabilidad. Es decir, mejoraría la imagen de gobernabilidad de nuestro presidente frente al exterior. ¿Por qué? Porque tendríamos un país que hizo en algún momento un borrón y cuenta nueva, pero todos en blanco. Es decir, captaríamos inversiones extranjeras y captaríamos inversiones de capital o de personas radicadas o argentinas en sí. De hecho, la ley se prevé para personas físicas, sucesiones indivisas y personas jurídicas que sean argentinas, constituidas en la Argentina, nacidas en la Argentina, o que tengan su residencia dentro de la Argentina. Ponemos un ejemplo concreto de cómo funciona. Caso persona Juan Pérez, tiene $1 millón no declarados, podríamos decir. Efectivamente, sí. Que no declaró, que atesoró y que atesoró de una manera tal vez no tan lícita en algún momento. Sí, sí, o destinó a un lugar en el extranjero, un depósito en el extranjero, sin informar la salida de ese dinero hacia el extranjero. Que supone también una infracción, ¿no? Por supuesto, sí, 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 siempre la no información es una falta formal. ¿Por qué a Juan Pérez, que tiene $1 millón, siguiendo este ejemplo redondo, le conviene esta convocatoria al blanqueo para beneficiarse? Por supuesto, primero para repatriar, si lo tiene en el extranjero, para repatriar esa cantidad y poder utilizarla. ¿Qué pasa? El tener una determinada cantidad de dinero en negro, como se le llama, implica la falta de documentación al respecto de la obtención de ese dinero. Es decir, yo necesito aplicar $1 millón a la compra de una casa, puedo comprar la casa y llevar los dólares en físico. ¿Qué pasa? Cuando el escribano me pregunte, señor, ¿usted de dónde obtuvo el dinero para firmar la declaración jurada de la obtención de fondos? Yo le voy a tener que mentir, porque está en negro. O Juan Pérez le va a tener que mentir en su momento. El escribano no está obligado a confirmar tus dichos respecto a la obtención. Es imposible que ninguno, ni siquiera el registro, cualquiera de todos los que estamos acá, incluso los que están en su casa, han ido al registro y han cambiado el auto, al registro de la propiedad automotor, y le han hecho firmar una declaración jurada de la procedencia de los fondos, con los cuales aplicó a la compra de ese bien. ¿Qué pasa? Es imposible tomar todos los casos del país y verificar uno por uno si lo tiene de ahorro propio, si eran de la señora, si eran de la tía, de la madre, de la abuela, o los tenía en el exterior y lo trajo en una valija, o pasó por el convento y se lo entregó a alguien en el convento. La tenía en el exterior, siguiendo el ejemplo de Juan Pérez, $1 millón. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo los Juan ingresa? Pérez? Bueno, Juan Pérez primero lo que va a tener que hacer es depositarlo ante el 31 de octubre de 2016 en cuentas especiales, acá en la Argentina, declararlos y pagar, obviamente, el impuesto que el impuesto especial que se prevé para estos casos, ¿sí? Este impuesto puede ser pagado de determinadas formas, es decir, se puede comprar hasta bonos para poder pagarlo a tasa cero, por así decirlo, e incluso puede ingresar en la moratoria para reajustar sus propias cuentas. Más adelante, una vez que él exterioriza, declara y cumple con la obligación fiscal del pago de este impuesto, el dinero de por sí ya está dentro del sistema bancario, va a tener que estar depositado por alrededor de unos 6 meses y después lo puede utilizar normalmente, justificando esta situación de blanqueo como la obtención. No está obligado a exteriorizar el origen de los fondos, lo cual no quiere decir que esto sea para un blanqueo para situaciones que son ilegales, porque no es así. Obviamente no irá o no tendrá un proceso por
evasión fiscal, pero sí lo tendrás por la obtención del dinero. Ahora, Marcelo, desde la recuperación de la democracia hubo 4 blanqueos, uno con Alfonsín, otro con Menem, 2 con los Kirchner. En ninguno de esos el ingreso de capitales vía blanqueo, por decirlo de esta manera, sí, superó los 5.000 millones de dólares. Creo que el mejor fue de 4.500, el penúltimo. Sí. Y eso teniendo en cuenta que también se comercializaron una determinada cantidad de bonos para ese mismo blanqueo. Entonces, con lo cual el Estado lograba un financiamiento de 4.000. Exacto. Pero ¿por qué, sigo con la pregunta, por qué para el tipo que tiene la plata afuera, en un paraíso fiscal o en una cuenta en el exterior, que no informó sobre esa cuenta, por qué, digamos, si estando la cuenta ahí sin causarle problemas, la sacaría y la metería en el sistema argentino? Vuelvo al mismo punto. Primero, es la credibilidad en el sistema argentino y en el gobierno que tenemos hoy. A eso apunta la medida. Es uno de los 2 puntales de la medida, más allá de obtener una recaudación de un blanqueo por 30.000 millones de dólares, lo cual permitiría un ingreso de divisas al país y la posibilidad, porque volvemos al punto de cómo se puede pagar. Una de las formas de pagar este impuesto especial a tasa cero sería la obtención o la compra de bonos al Estado, y la otra, la inversión en fondos comunes de inversión que están dedicados aplicados a la producción de nuestro propio país. ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Si ingresaría este dinero y se invertiría en nuestro propio país, obviamente se desestancaría la economía, que hoy por hoy está bastante estancada. Como conveniencia, por supuesto que siempre conviene. Si el dinero, en el ejemplo que vos me pones, está en un paraíso fiscal, que está en la lista negra de paraísos fiscales, no se puede blanquear, están excluidos de blanqueo. Hay otras aristas de este blanqueo que también son muy importantes de mencionar, más allá de la conveniencia o no de traer el dinero de afuera hacia la Argentina, que son, por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos. El blanqueo exceptúa, es decir, que no pueden hacer este blanqueo de capitales los funcionarios públicos, según dictamen de Cámara de Diputados, en los tres niveles, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial, tanto nacional, provincial como municipal, que hayan ejercido el poder desde el 1 de enero del año 2010 hasta hoy. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que se busca con esto? Que bueno, por supuesto, todas las situaciones que estamos viendo de procesos e investigación y demás no se vean entorpecidas por una ley de blanqueo, sino iría cualquiera y blanquearía el propio dinero que obtuvo en forma ilícita en una función pública, por ejemplo. En cuanto al privado, la persona privada que logró obtener $1 millón, y esto es para ser práctico y explicarle a la gente con mayor practicidad, sí, lógicamente lo obtuvo de alguna manera en algún rubro comercial o afectado a alguna actividad comercial o industrial. Esa actividad comercial o industrial, hoy con $1 millón que él traería de afuera y podría, digamos, insertar en su empresa, obviamente estaría mucho mejor que si no podría. Está bien, pero si se compra una casa... Bueno, en el tema de los inmuebles es... La industria, su empresa va a seguir tambaleando por todos los efectos de la coyuntura, y él tendría una casa. Sí, pero ahí estaríamos hablando de otro tipo de legislación. ¿Por qué? Porque es patrimonio propio versus patrimonio empresarial. Sí, claro. Pero en el caso, por ejemplo, de un juicio laboral por esfera de atracción, si la empresa quebraría, claro, él responde con su casa. Entonces ya estamos ingresando en otro tipo de ejemplificación. Yo a lo que voy es que a la persona, si no puede ingresar esa divisa al país porque no está declarada y no puede invertirla en su propia empresa, esta es la oportunidad de hacerlo. Es muy difícil que alguien tenga $1 millón de forma semilícita y lo tenga ingresado en el exterior y no haya provenido de una actividad comercial o industrial o de alguna actividad. Es una cifra bastante considerable para tener en cuenta. Volvemos al punto, este blanqueo no está dirigido a blanquear hechos ilícitos. Cualquier hecho ilícito en cualquier materia de derecho, desde contratos hasta sociedades, anula el acto posterior. Es decir, si el dinero proviene del narcotráfico, obviamente que la persona debería ir presa por el delito de narcotráfico, no por tener $1 millón no declarado. ¿Cómo probás? Pienso en voz alta, no es una pregunta directa para vos.
¿Cómo probás que no tiene vinculación con el narcotráfico, salvo que tenga una condena por narcotráfico de la persona? Bueno, las personas que están condenadas no pueden ingresar. Efectivamente. Procesadas, sí, efectivamente. ¿Por qué? Sería ilógico brindarles la posibilidad de que blanqueen su patrimonio cuando el patrimonio es el primer punto en una investigación. Por ejemplo, para obtener un resultado de un narcotraficante, es decir, la captura de un narcotraficante, sería buscar desde por qué exterioriza una determinada cantidad de dinero, de dónde la sacó y vamos hacia atrás. De hecho, hay casos sonados en todo el mundo que han ingresado en presidio, es decir, en la cárcel, por evasión de impuestos y no por la actividad. Después se ha demostrado que han tenido una actividad delictiva. Ahora, Marcelo, hay muchas veces, lo bueno de hablar con vos es que podemos volver sobre ciertos puntos y tratar de entenderlo en profundidad. ¿Por qué si Juan Pérez trajo $1 millón, lo puso o en su industria o en su comercio, o se compró una casa, que en cualquiera de los casos va a redundar en algún beneficio en algún momento social, ¿por qué el gobierno dice que con el blanqueo de capitales que traen privados y particulares va a pagar lo que se llama la deuda histórica a los jubilados del caso Badaro de la Corte hasta ahora, de la actualización de los saberes? Si esa plata es de Juan Pérez, tuya eventualmente y mía. Sí, pero no te olvides que hay que pagar un impuesto extraordinario y hay que declararlo, exteriorizarlo y pagar impuestos. ¿Y de ese impuesto se cree que van a...? No solamente de ese impuesto. Todo esto que ingresa a tu patrimonio va a tener que estar declarado en bienes personales, como tenencia de moneda extranjera, como tenencia de bienes, como tenencia de yate, como tenencia de automotores o como tenencia de cualquier bien que sea registrable y que ingrese dentro de ese patrimonio. A fin de año cerrará su declaración patrimonial y tendrá que declarar, obviamente, bienes personales y pagar el impuesto. Ese aumento de capital también, o ese pago de ese impuesto, también se suma al presupuesto que está previsto para hacer frente a todo el pago de la reparación histórica y demás. Todo esto tiene una mecánica, no es que se va a implementar mañana y pasado mañana vamos a tener los fondos y el Estado va a tener los fondos y va a poder, y todos los pagos a los jubilados, esta reparación histórica va a ser la semana que viene. También contempla una moratoria esta ley y esa moratoria prevé, bueno, dentro de una serie de condiciones, la puesta sobre tablas, del tabula rasa famoso en cero, a todas las deudas que la gente también tiene, con lo cual mejoraría también su propia recaudación, por supuesto. Gracias, Marcelo. No, por favor, a usted. Marcelo Viso, hablando de economía, el caso del blanqueo de capitales lo hizo un poquito más fácil de lo que habitualmente escuchamos, de técnicos, de especialistas, de economistas o de funcionarios, hablar de montos grandilocuentes, y muchas veces nos perdemos la discusión más fina que tuvimos oportunidad de hablar con Marcelo Viso. Vamos a una pausa.